De regreso a casa después del trabajo, un mecánico negro se topa con una mujer inconsciente, tendida en la nieve tras un accidente. Sin pensarlo dos veces, la lleva de inmediato al hospital más cercano. Por desgracia, el hospital está sufriendo un apagón, lo que deja fuera de servicio el equipo médico crítico. En medio de la urgencia, no lo duda, usa sus habilidades para ayudar a los doctores a restaurar la energía justo a tiempo para salvarle la vida. Lo que él no sabe es que la mujer a la que acaba de salvar no es una desconocida cualquiera. Y este encuentro marcado por el destino está por cambiarle la vida para siempre. La nieve caía en mantos gruesos y cegadores, tragándose el débil resplandor de los faroles que alumbraban las calles solitarias de Iron Lake, Montana. Este pequeño pueblo en la montaña siempre había estado a merced del crudo invierno, pero esa noche era distinta. El pronóstico había advertido sobre una tormenta brutal, de esas que pueden enterrar caminos enteros, congelar motores hasta dejarlos inservibles y convertir el trayecto más corto en una lucha por sobrevivir. Pero para Joaquín Reed, un hombre que había pasado toda su vida enfrentando tormentas, tanto reales como figuradas, era solo otra noche más. El taller donde trabajaba, viejo y destartalado, se alzaba al borde del pueblo, con sus muros metálicos sacudiéndose por el viento furioso. Adentro, bajo las luces fluorescentes y apagadas, Joaquín se limpiaba la grasa de las manos y exhalaba, viendo su aliento convertirse en neblina en el aire helado. El trabajo estaba hecho. La máquina quitanieves del Resort Cedar Peak, la única cosa que impedía que la carretera principal quedara totalmente intransitable, ya estaba reparada. Debería sentirse aliviado, incluso orgulloso, pero no había tiempo para celebraciones. Su madre lo esperaba en casa, y aún tenía que cruzar los traicioneros caminos del valle. Se envolvió en su grueso abrigo parchado, tomó sus llaves y salió al exterior, enfrentando el viento helado que le cortaba la piel como navajas. Su Chevy Pickup, vieja y ruidosa, protestó al encender el motor. Conocía cada centímetro de ese camino, cada curva, cada tramo congelado donde otros autos ya se habían salido en inviernos pasados, pero eso no hacía el viaje menos peligroso. Mientras descendía por el sinuoso paso montañoso, la nieve caía con más fuerza, golpeando el parabrisas y reduciendo su visibilidad a apenas unos cuantos metros al frente. Apretó el volante con más fuerza, los músculos tensos. El mundo afuera era un vacío blanco, el camino casi indistinguible del cielo. Subió la calefacción, pero apenas se ayudó a mitigar el frío que se le metía en los huesos. Entonces, entre la nieve arremolinada, una luz titilante llamó su atención, luces intermitentes, apenas visibles, parpadeando con debilidad al borde del camino. Sintió que el pecho se le apretaba. Nadie debería estar aquí afuera con esta tormenta. Redujo la velocidad y se acercó lentamente hasta que la silueta de una SUV de lujo emergió de la blancura, medio enterrada en un banco de nieve cerca del borde de un barranco. ¿Quién demonios sería tan loco como para manejar tan alto con este clima? Joaquín se orilló, las llantas crujieron sobre el suelo congelado. Sus instintos le gritaban que algo no andaba bien. El frente de la SUV estaba aplastado contra un árbol, la parte trasera inclinada peligrosamente hacia el precipicio. El parabrisas del lado del conductor estaba cubierto de escarcha, pero al acercarse, pudo distinguir apenas la silueta de una mujer desplomada sobre el volante, inmóvil. El corazón le martilló el pecho. ¡Mierda! Intentó abrir la puerta, pero estaba congelada. «Hey. ¿Me escuchas?», gritó mientras golpeaba el vidrio con fuerza, pero la mujer no se movió. Su aliento había empañado parte del parabrisas, señal de que al menos seguía viva, pero eso no duraría mucho en ese frío. Joaquín corrió de regreso a su camioneta, sacó una llave inglesa de su caja de herramientas y la estrelló con fuerza contra la ventana. El cristal estalló en diminutos fragmentos, y una ráfaga de aire helado invadió la cabina. Metió la mano, desbloqueó la puerta y con cuidado sacó a la mujer, sus manos ásperas pero delicadas contra su piel congelada. En cuanto su cuerpo dejó el asiento, la SUV crujió, el metal se movió y, sin previo aviso, comenzó a deslizarse. Joaquín apenas tuvo tiempo de reaccionar. Apretando a la mujer contra su pecho, se lanzó hacia atrás, cayendo en la nieve justo cuando el vehículo se volcaba por el borde, desapareciendo en la oscuridad del barranco. El chirrido del metal retorciéndose y rompiéndose resonó en el cañón. Luego, silencio. Solo el aullido del viento y el latido frenético de su corazón. Su respiración era entrecortada. La mujer en sus brazos estaba helada, los labios azulados. Podía sentir el débil subir y bajar de su pecho, pero apenas respiraba.
Tenía que darle calor. Ya. Luchando por ponerse de pie, la cargó hacia su camioneta, abriéndose paso entre el viento. Abrió la puerta del copiloto y la acomodó con cuidado adentro, envolviéndola con su abrigo grueso antes de encender la calefacción al máximo. Copos de nieve se pegaban a sus pestañas mientras revisaba su celular. Sin señal. Maldita sea, murmuró. No había tiempo que perder. El hospital más cercano estaba a más de 30 kilómetros, por caminos apenas transitables. Pero quedarse ahí, esperando un rescate que tal vez nunca llegaría, no era una opción. Miró a la mujer, su rostro pálido y delicado, su cabello oscuro empapado por la nieve derretida. ¿Quién era? ¿Qué hacía sola en medio de esa tormenta? Joaquín metió la marcha y pisó el acelerador, las llantas patinando mientras se lanzaba de nuevo a la tormenta. La camioneta atravesaba el ventarrón, las llantas resbalando sobre parches de hielo negro. Joaquín apretaba la mandíbula, los nudillos blancos sobre el volante. La calefacción rugía al máximo, pero el frío seguía mordiéndole la piel, colándose por cada capa de ropa. Su pulso retumbaba en los oídos, ahogando el rugido de la tormenta allá afuera. Volteó a ver a la mujer a su lado, su cabeza recostada débilmente contra el asiento, su respiración apenas visible en el tenue resplandor del tablero. Estaba viva. ¿Pero por cuánto tiempo más? Aguanta, murmuró, sin saber si le hablaba a ella o a sí mismo. Pisó más fuerte el acelerador. El camino hacia el hospital St. Helena eran 30 kilómetros de curvas cubiertas de hielo, apenas mantenidas incluso en buen clima. Esa noche eran una trampa mortal, la nieve acumulada a los lados, los faros luchando por abrirse paso entre la nevada. Los limpiaparabrisas no daban abasto contra la escarcha del parabrisas y cada ráfaga de viento amenazaba con empujar la camioneta al abismo. Un error, un derrape de más y terminarían como la SUV, desaparecidos, tragados por la oscuridad. La mujer se movió un poco, un débil sonido escapó de sus labios. Joaquín arriesgó una mirada. Sus ojos se abrieron por un instante, desenfocados, perdidos. ¿Dónde? Su voz fue apenas un susurro. Tuviste un accidente, dijo Joaquín sin apartar la vista del camino. Te llevo al hospital. Ella tembló con fuerza, su cuerpo encogiéndose a pesar del abrigo que él le había puesto encima. Seguía demasiado fría. La hipotermia avanzaba rápido. Joaquín ajustó los conductos del aire, dirigiendo el calor directamente hacia ella. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero antes de que salieran las palabras, sus ojos se voltearon y se desplomó de nuevo contra el asiento. Joaquín soltó una maldición por lo bajo. No sabía quién era ni cómo había terminado sola en medio de la tormenta, pero nada de eso importaba ahora. Lo único importante era mantenerla con vida. La camioneta pasó por un tramo irregular, sacudiéndose bruscamente hacia un lado. Joaquín apretó los dientes, forcejeando con el volante para recuperar el control. El corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. Vamos, vamos, murmuró, animando al vehículo a seguir adelante, ignorando cómo le temblaban las manos por el frío y la tensión que le recorría todo el cuerpo. A través del parabrisas, un par de luces se encendieron a lo lejos. Un letrero, medio enterrado en la nieve, marcaba la última curva hacia el hospital. Una oleada de alivio lo atravesó, pero no duró mucho. En cuanto pisó el freno, la camioneta derrapó. Todo ocurrió demasiado rápido. Las llantas perdieron tracción, el mundo giró de lado, y la parte trasera de la camioneta se desvió violentamente hacia el borde del camino. Joaquín reaccionó por instinto, girando el volante con fuerza, intentando recuperar el control, pero el hielo tenía otros planes. Durante un segundo que le revolvió el estómago, sintió que las llantas se separaban del suelo. La camioneta se inclinó peligrosamente hacia el barranco. Joaquín bajó la palanca de velocidades de golpe, intentando lanzar el peso hacia adelante. El motor rugió en protesta, nieve y hielo volaron por todas partes mientras la camioneta peleaba por aferrarse al camino. Y entonces, por fin, tracción. Las llantas mordieron el suelo congelado y, con un último sacudón, la camioneta volvió al camino. Joaquín exhaló un aliento tembloroso que ni siquiera había notado que contenía. Demasiado maldito cerca. Sus manos temblaban en el volante, el corazón aún golpeándole el pecho. Un segundo más, solo uno, y habrían caído. Pero no había tiempo para pensar en eso. Frente a él, las luces del hospital,
tenues y parpadeantes a través de la tormenta, aparecieron como un faro de salvación. Joaquín pisó el acelerador una última vez, empujando la maltrecha camioneta hacia adelante. Al entrar en el área de emergencias, las llantas chillaron contra el pavimento congelado, agotadas. Apenas metió la palanca en estacionar antes de lanzarse al frío, abriendo la puerta de golpe y sacando a la mujer en brazos. «¡Ayuda!», gritó, su voz cortando la tormenta. «Necesita ayuda». Un grupo de enfermeras y paramédicos salió corriendo por las puertas de emergencia, sus rostros serios mientras se acercaban con una camilla. Joaquín la bajó con cuidado, su aliento empañando el aire a su alrededor, su cuerpo gritando por el esfuerzo. Estaba afuera, en la tormenta, explicó rápidamente, la voz ronca. Ya estaba inconsciente cuando la encontré. No sé cuánto tiempo llevaba así. La jefa de enfermería, una mujer de mediana edad con ojos agudos, asintió con rapidez. Nos hacemos cargo. Vamos. Joaquín se quedó paralizado mientras la llevaban adentro, desapareciendo detrás de las puertas corredizas. Aún sentía el hormigueo en los brazos donde la había sostenido, su peso aferrado como un fantasma. Soltó un suspiro, el pecho pesado, sus músculos comenzaban por fin a reaccionar al torrente de adrenalina que le había invadido. Y entonces, las luces del hospital parpadearon una vez. Y otra vez. Y de repente, todo se quedó en oscuridad. El hospital se sumió en penumbras. Un silencio sofocante lo cubrió todo, roto solo por los jadeos ahogados de los pacientes y los pasos apresurados de enfermeras buscando linternas. La tormenta seguía rugiendo afuera, sacudiendo las ventanas, empujando su peso contra la frágil seguridad del edificio. Joaquín se quedó quieto en el área de urgencias, su aliento visible en el aire helado mientras la realidad lo alcanzaba. Se había ido la luz. Una maldición aguda resonó desde el fondo del pasillo. Cerca de la estación de enfermeras, las luces de emergencia parpadearon al encenderse, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes blancas y estériles. Pero no era suficiente. Las lámparas del techo seguían apagadas. Algunas máquinas pitaban de forma errática, otras simplemente se silenciaron por completo. Todo el hospital funcionaba con las últimas gotas de energía, y por las voces de pánico que llenaban los pasillos, no duraría mucho. Joaquín volvió la vista hacia las puertas de urgencias. La mujer, Alejandra, ya había sido llevada dentro, su cuerpo inconsciente tragado por las puertas batientes. Todavía sentía el pecho apretado, las manos ásperas por el frío, pero se obligó a moverse. Ella necesitaba ayuda. Y ahora, todos los demás también. Una enfermera pasó corriendo junto a él, casi chocando con un guardia de seguridad que venía en dirección contraria. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Joaquín, agarrando al guardia del brazo. La tormenta tiró la energía principal, dijo el hombre, respirando con dificultad. Los generadores debieron activarse, pero llevan semanas fallando. La administración siguió posponiendo las reparaciones, decían que no había suficiente presupuesto para reemplazarlo. La mandíbula de Joaquín se tensó. Típico. Otra institución dirigida por gente que no se preocupa hasta que ya es demasiado tarde. El guardia ya se estaba moviendo de nuevo, pero Joaquín no había terminado. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto se ponga crítico? El hombre dudó, luego negó con la cabeza. Minutos, tal vez menos. La UCI y la sala de urgencias dependen de esa energía. Si no logramos restablecerla. No terminó la frase, pero Joaquín no necesitaba que lo hiciera. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Había pasado su vida entera arreglando cosas rotas. Motores, generadores, transmisiones, sostenidos solo por pura terquedad y la voluntad de seguir adelante. Un generador de hospital era más grande, más complejo, pero los principios eran los mismos. Yo puedo arreglarlo, dijo Joaquín, antes de pensarlo dos veces. El guardia parpadeó. ¿Qué? Dije que puedo arreglarlo. Joaquín se limpió la nieve derretida de la frente. Solo dime dónde está. El hombre dudó, mirando los gastados zapatos de trabajo de Joaquín, la chaqueta aún manchada de grasa. Ahí estaba. Esa chispa de duda, de juicio. La suposición no dicha de que alguien como Joaquín, un mecánico negro en un hospital lleno de doctores bien vestidos, no pertenecía ahí. Joaquín había visto esa mirada cientos de veces. Sostuvo la mirada del guardia, sin pestañear.
Puedes perder el tiempo pidiéndome credenciales, dijo con voz cortante, o puedes llevarme al maldito generador antes de que la gente empiece a morir. Pasó un momento tenso, luego el guardia asintió. Sígueme. Joaquín no esperó permiso. Se movieron rápido, atravesando el caos en los pasillos. Las enfermeras corrían entre pacientes, sus linternas iluminando rostros pálidos y goteros. En algún lugar, sonó la alarma de un ventilador, un recordatorio escalofriante de lo poco que les quedaba. El cuarto del generador estaba en el sótano, un espacio estrecho que olía a moho y metal quemado. En cuanto Joaquín entró, supo que la cosa estaba fea. El generador era antiquísimo, con el cableado enredado como un nido de venas moribundas. Una parte de la carcasa estaba chamuscada, clara señal de un cortocircuito. La tormenta probablemente había sobrecargado el sistema, quemando la mitad de los circuitos. Nada que se arreglara rápido, ninguna solución fácil. El guardia se movió inquieto a su lado. «¿Puedes?» «Cállate», murmuró Joaquín, ya en movimiento. Se quitó los guantes, estirando los dedos a pesar del entumecimiento. Tenía que pensar. No había refacciones, no había tiempo para pedir nuevas. Sus ojos se movían por el caos del cableado, calculando, ajustando. Podía redirigir la energía, esquivar los circuitos quemados, pero no duraría mucho. Necesitaba algo, un capacitor, un juego nuevo de relevadores, lo que fuera para estabilizar la corriente. Y entonces, se le ocurrió. Su camioneta. El pensamiento era tan ridículo, tan desesperado, que por un segundo casi lo descartó. Pero era la única opción. Su camioneta había sido reconstruida pieza por pieza, cada parte elegida a mano, reemplazada, modificada para seguir funcionando a pesar de todo. Y ahora mismo, esa camioneta era la diferencia entre la vida y la muerte. Joaquín se giró de golpe. Necesito 10 minutos. Si alguien puede mantener con vida a esos pacientes mientras tanto, díganle que lo haga. El guardia lo miró como si estuviera loco, pero Joaquín ya estaba corriendo. La tormenta lo golpeó como una pared en cuanto salió por la salida de emergencia. La nieve le azotaba el rostro, el hielo crujía bajo sus botas mientras corría hacia su camioneta. Le temblaban las manos cuando abrió el cofre de un tirón, respirando con dificultad, jadeando con fuerza. Buscó sus herramientas, las mismas que había usado para arreglar la quitanieves horas antes, las mismas que había pasado años coleccionando, rescatando, reparando, como si su vida dependiera de ello. Esta noche, otras vidas sí dependían. El viento rugía a su alrededor, entumeciéndole los dedos mientras trabajaba, desatornillando piezas con una velocidad nacida de la necesidad. La batería, los fusibles, un regulador que había improvisado el invierno pasado cuando falló el alternador. Tomó lo necesario, cerró el cofre de un golpe, y echó a correr de regreso al edificio. Los pulmones le ardían, las piernas le dolían, pero no se detuvo. Ya en la sala del generador, cayó de rodillas, con los dedos trabajando más rápido de lo que su mente alcanzaba a pensar. El hospital no necesitaba perfección, necesitaba energía. El mundo se redujo a circuitos y voltaje, al ritmo familiar de resolver problemas que se imponía sobre todo lo demás. Un solo cable mal conectado podía quemar todo el sistema, pero Joaquín nunca había sido de los que dejan que el miedo dicte sus acciones. Un cable más, un último ajuste. Exhaló con fuerza. Pruébalo ya. El guardia dudó un segundo, luego presionó el interruptor. Un instante sin aliento, nada pasó. Y entonces, un zumbido bajo, un parpadeo, una chispa, y las luces regresaron con un rugido. Arriba, voces gritaron de alivio, las máquinas comenzaron a pitar, los ventiladores volvieron a encenderse, y por primera vez en lo que parecían horas, la tormenta no era lo único que llenaba el aire. Joaquín se dejó caer hacia atrás, con las manos llenas de grasa, el pecho subiendo y bajando por el agotamiento. A su lado, el guardia soltó una risa incrédula y entrecortada. Acabas de salvar todo este maldito hospital. Pero Joaquín no lo escuchaba. Su mirada se volvió hacia la puerta, donde una enfermera lo esperaba, con el rostro pálido. Es la mujer que trajiste, dijo con la voz tensa. Está despertando. Joaquín se incorporó, con los músculos adoloridos por el cansancio, las manos aún temblorosas por el frío y la adrenalina que aún corría por sus venas. El hospital había vuelto a la vida. El zumbido del generador era constante,
las luces del techo lanzaban un brillo intenso sobre el caos controlado de la sala de emergencias. Pero su mente ya estaba en otro lado. La mujer, Alejandra, estaba despertando. Siguió a la enfermera por el pasillo, sus botas resonando con fuerza sobre el piso de azulejo. La tormenta seguía rugiendo afuera, haciendo vibrar las ventanas, pero dentro del hospital reinaba un frágil orden. Los doctores se movían con renovada urgencia, las máquinas emitían pitidos constantes, y el peso que Joaquín había cargado desde que la encontró en aquel accidente comenzaba al fin a aligerarse. Alejandra estaba en una habitación privada cerca de la UCI, su cuerpo envuelto en cobijas gruesas, una vía intravenosa conectada a su brazo. Se veía diferente ahora, no solo porque el color comenzaba a volver a su rostro, sino porque ya no era solo un cuerpo inconsciente en la nieve. Estaba despierta. Era real. En cuanto él entró, sus ojos se movieron hacia él, aún nublados, aún tratando de entender dónde estaba. No estaba seguro si lo reconocía, pero cuando intentó incorporarse, un jadeo de dolor se le escapó de los labios, y él se adelantó por instinto. Con calma dijo él, con la voz áspera. «Estás en el hospital». Ella parpadeó, frunciendo ligeramente el ceño. Su voz estaba ronca cuando habló. «Te encontré en tu auto», dijo Joaquín sombremente. «Estabas medio congelada. Te traje aquí antes de que fuera demasiado tarde». Por un segundo, solo hubo silencio. Su mirada bajó a sus manos, aún manchadas de grasa y sangre seca, y luego volvió a su rostro. Algo cambió en su expresión. ¿Incertidumbre? Tal vez incredulidad. Luego exhaló, sus dedos aferrándose al borde de la cobija. La SV murmuró, su voz apenas más fuerte que un suspiro. Desapareció, confirmó Joaquín. Se fue por el barranco justo después de sacarte. Lo que sea que estaba adentro, se perdió. Ella cerró los ojos por un largo momento. Cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. Un destello de pánico. Una tensión repentina en la forma en que sus manos se aferraron a las sábanas. No susurró. No, no, no. Joaquín frunció el ceño. ¿Qué pasa? Ella forcejeó con las cobijas, haciendo una mueca de dolor al intentar incorporarse. La bolsa jadeó. Había un estuche de piel. Joaquín metió la mano en su abrigo antes de que pudiera terminar. El cuero seguía frío entre sus dedos al sacarlo, las orillas manchadas por la nieve derretida. No lo había abierto. No había tenido necesidad de hacerlo. Pero ahora, al ver cómo su respiración se entrecortaba al verlo, como sus dedos temblaban cuando lo alcanzó, supo que lo que estuviera dentro era importante. Ella abrazó la bolsa contra el pecho, los labios entreabiertos como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Joaquín la observó con atención. No solo estaba aliviada. Estaba asustada. ¿Qué hay ahí?, preguntó con voz firme. Alejandra tragó con fuerza, aún aferrándose a la bolsa. Lo miró entonces, de verdad, como si tratara de decidir algo. Joaquín reconoció esa mirada. La había visto cientos de veces antes, gente tratando de decidir si confiar en él, si valía la pena creerle, si valía algo en absoluto. Ella respiró hondo. Pruebas. Joaquín frunció el ceño. ¿Pruebas de qué? Su garganta se movió al tragar otra vez. Fraude. Malversación. Mi empresa, Langford Holdings, está siendo destruida desde adentro. Su voz era más firme ahora, pero había un filo en ella. Miembros del consejo me están tendiendo una trampa. Si lo logran, cientos de empleados perderán su trabajo. Personas que dependen de su sueldo, de sus prestaciones, gente con familias. Esto señaló débilmente la bolsa, es lo único que puede detenerlos. Joaquín exhaló lentamente. Así que por eso había estado en esa carretera de montaña, sola, en medio de una tormenta, arriesgando su vida para proteger a las personas que trabajaban para ella. Se recargó en la silla junto a su cama, cruzando los brazos sobre el pecho. Así que por eso estabas allá afuera, dijo Joaquín. Alejandra soltó una ligera risa, casi amarga. Sí, estúpido, ¿no? No es estúpido, respondió Joaquín, negando con la cabeza. Solo peligroso. Ella exhaló un aliento tembloroso, con los dedos aún firmemente aferrados al portafolio. Se suponía que iba a encontrarme con mi padre esta noche. Él me esperaba en la casa familiar, pero no llegué.
Joaquín ya asentía antes de que ella terminara de hablar. Y ahora, con los caminos cerrados, él estaba atrapado. Ella dudó un momento, luego asintió. Intenté comunicarme con él, pero mi celular. Sin señal, completó Joaquín por ella. Sí, lo sé. La realidad se asentó entre ellos como una carga. El hospital ya tenía energía, pero afuera la tormenta seguía rugiendo, y los caminos se empeoraban con cada minuto. El padre de Alejandra no iba a venir. Ella recostó la cabeza contra la almohada, la frustración marcada en la tensión de su mandíbula. La reunión con mis abogados es mañana en la mañana, murmuró. ¿Si él no recibe esto a tiempo? Joaquín se quedó inmóvil, mirando el estuche en sus manos. No le debía nada a esa mujer. No la conocía. Ella era una directora general, el tipo de persona que normalmente no voltearía a ver a alguien como él. Pero ella no era como los demás. No estaba en alguna oficina en lo alto de un rascacielos, lejos de las consecuencias. Estaba justo en medio de todo, arriesgándolo todo. Y él sabía lo que era tener algo por lo que vale la pena pelear. Lentamente, se inclinó hacia adelante. Yo lo llevaré. Los ojos de Alejandra se abrieron de golpe. ¿Qué? Llevaré la evidencia con tu padre. Su voz era tranquila, firme. Conozco estos caminos. Puedo llegar antes del amanecer. Su expresión cambió, dividida entre la incredulidad y otra cosa, miedo. No, eso es una locura. Apenas lograste llegar hasta aquí con vida. No puedo. Los empleos de cientos de personas están en juego, ¿no?, interrumpió Joaquín. Ella vaciló. Si no quieres que vaya, dímelo, continuó Joaquín, mirándola directamente. Pero sí, si crees que vale la pena el riesgo, dame algo para demostrarle a tu padre que digo la verdad. Alejandra lo miró. Durante un largo momento, el único sonido fue el leve zumbido del hospital a su alrededor, el pitido distante de las máquinas, el aullido amortiguado del viento contra las ventanas. Entonces, lentamente, se quitó el reloj de la muñeca. Era costoso, dorado, elegante, con las iniciales VL grabadas. Lo colocó en la palma de su mano, cerrando los dedos de Joaquín sobre él. Su propiedad está después de la loma, dijo en voz baja. Langford Manor. Si llegas antes del amanecer, él sabrá qué hacer. Joaquín bajó la mirada hacia el reloj, sintiendo su peso contra la piel. Luego tomó el estuche, lo colocó bajo el brazo y se puso de pie. Lo lograré. Joaquín salió a la tormenta, sus botas hundiéndose en la nieve fresca mientras el viento aullaba a su alrededor. Las luces del hospital parpadeaban detrás de él, un contraste agudo contra la oscuridad que devoraba el camino al frente. El mundo era blanco y despiadado, extendiéndose sin fin hacia lo desconocido. Apretó con fuerza el estuche de cuero, sintiendo el peso del reloj de Alejandra en la palma. Solo tenía una misión: entregar esa evidencia a don Arturo Langford antes del amanecer. El motor de la camioneta tosió cuando giró la llave, el frío se había filtrado en cada rincón de metal. Por un momento pensó que no encendería, pero entonces, con un rugido renuente, el motor cobró vida. Joaquín exhaló, ajustó los ventiladores y tomó el volante con firmeza. Entonces condujo directamente hacia la tormenta. La ventisca era implacable. La visibilidad era casi nula. La nieve caía en oleadas espesas, tragándose el camino, los árboles, el mismo cielo. Los limpiaparabrisas apenas podían con el hielo que se acumulaba en el parabrisas, y cada pocos minutos Joaquín tenía que inclinarse hacia adelante, entrecerrando los ojos ante el abismo blanco que giraba frente a él. La camioneta patinó más de una vez, las llantas deslizándose sobre placas de hielo ocultas. Luchó con el volante, el corazón golpeándole el pecho mientras la parte trasera de la camioneta se deslizaba hacia el barranco a su derecha. Un error, un solo movimiento en falso y desaparecería en el desfiladero de abajo. Nadie lo encontraría jamás. El pensamiento lo carcomía, pero lo empujó al fondo de su mente. Había hecho una promesa, y si había sobrevivido a todo lo que la vida le había arrojado hasta ahora, ni de chiste iba a dejar que un poco de nieve lo venciera. Una ráfaga especialmente fuerte golpeó el costado de la camioneta, casi sacándolo del camino. Joaquín apretó los dientes y siguió adelante, los dedos adoloridos de tanto aferrarse al volante. Pareció una eternidad antes de que por fin divisara una señal de carretera asomándose bajo la nieve, apenas visible con el tenue resplandor de los faros.
Revisó el mapa en su cabeza, faltaban 10 millas para llegar a la finca Lanford. Pero lo peor aún estaba por venir. El puente sobre Black Hollow Pass apenas se mantenía en pie. Joaquín no se dio cuenta del estado en que estaba hasta que ya estaba sobre él. Las tablas crujían bajo las llantas, las vigas metálicas oxidadas se quejaban por el peso de la camioneta. Soltó el acelerador, los músculos tensos. La nieve se acumulaba a los bordes, amenazando con colapsar sobre el río congelado. Aquello podía venirse abajo en cualquier segundo. Un crujido profundo resonó en el aire. ¡Mierda! Joaquín no dudó. Pisó el acelerador a fondo, la camioneta se impulsó hacia adelante justo cuando el puente colapsaba detrás de él. Las llantas traseras apenas alcanzaron la última tabla, y por un segundo aterrador pensó que no lo lograría. Pero entonces la camioneta se liberó, las llantas encontrando suelo firme. Joaquín soltó un suspiro tembloroso, mirando por el retrovisor justo a tiempo para ver los últimos restos del puente caer al abismo. Ya no había vuelta atrás. Cuando por fin llegó a la mansión Lanford, el sol apenas comenzaba a salir, bañando los interminables campos de blanco con un brillo plateado. La finca era enorme, una mansión imponente rodeada de rejas de hierro y cámaras de seguridad. Parecía sacada de otro mundo. Un mundo al que Joaquín nunca había pertenecido. Por un momento, dudó. ¿Siquiera abrirían la puerta para alguien como él? Pero entonces pensó en Alejandra, en la desesperación en sus ojos, en el peso del reloj de su padre en su bolsillo. Se irguió, apretó el maletín con más fuerza y dio un paso al frente. El guardia en la entrada ni siquiera intentó disimular su escepticismo. «¿Estás perdido?», dijo con desdén, mirando la chaqueta manchada de grasa de Joaquín, sus botas de trabajo aún cubiertas de nieve. Joaquín ya estaba acostumbrado a eso, a la duda, al desprecio. Simplemente metió la mano en el bolsillo, sacó el reloj y lo levantó. «Alejandra Lanford me envió». La expresión del guardia cambió de inmediato. Se giró, murmuró algo por su radio, luego asintió. «Ven conmigo». Don Arturo Lanford lo esperaba en su estudio, vestido con una bata costosa, una chimenea de piedra crepitando a sus espaldas. Era mayor, con canas en las sienes, pero su mirada tenía una agudeza inconfundible, la de un hombre que había construido un imperio y no pensaba dejar que nadie se lo quitara. Joaquín dio un paso al frente y colocó el maletín sobre el escritorio. «Alejandra tuvo un accidente», dijo con voz firme. «Está viva. Me pidió que le trajera esto». Don Arturo frunció el ceño, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del reloj que Joaquín le había entregado. «Está en St. Helenas», continuó Joaquín. «Logré llevarla justo antes de que se fuera la luz. Llevaba esto con ella cuando la encontré». Don Arturo abrió el maletín lentamente. Por un momento no dijo nada. Luego exhaló, los hombros se le bajaron en algo que parecía casi alivio. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», murmuró, hojeando los documentos. Joaquín cruzó los brazos. «Sé lo suficiente». Don Arturo lo miró con atención. «Arriesgaste tu vida para traer esto». Joaquín se encogió de hombros. Parecía lo correcto. Una sonrisa lenta apareció en los labios del hombre mayor. Abrió un cajón, sacó una chequera y comenzó a escribir. Joaquín ya sabía lo que venía. Don Arturo arrancó el cheque y se lo extendió. «Considera esto una pequeña muestra de agradecimiento». Joaquín echó un vistazo a la cifra. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Pero no lo tomó. En su lugar, negó con la cabeza. «No quiero una limosna». Las cejas de don Arturo se alzaron levemente. «¿Entonces qué quieres?». Joaquín dudó. Luego, con calma, dijo. «Quiero construir algo. Un lugar donde gente como yo, gente que no tuvo nada al crecer, pueda aprender un oficio, tener una verdadera oportunidad en la vida». Exhaló, mirando a don Arturo directamente. Ese dinero podría hacer mucho bien aquí en Iron Ridge. Durante un largo momento, don Arturo no dijo nada. Luego, para sorpresa de Joaquín, sonrió. «Me agradas, señor Reed». Dejó el cheque sobre la mesa. «Úsalo bien». Los meses que siguieron fueron un torbellino. El caso por el que Alejandra había arriesgado todo destapó un escándalo corporativo, dejando al descubierto a los miembros de la junta que habían estado orquestando el fraude. Lanford Holdings fue salvada,
al igual que los empleos de cientos de trabajadores que sin saberlo estaban al borde del abismo. Alejandra, más fuerte que nunca, retomó el control de su empresa con una firmeza que acaparó los titulares. Pero para Joaquín, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Con el respaldo de don Arturo Langford, su pequeño taller se transformó en algo mucho más grande. La subvención que había negociado no era solo un cheque, era una inversión. Llegó equipo nuevo, comenzaron las renovaciones, y por primera vez en su vida Joaquín estaba al frente de algo que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de construir. La gente llegó, jóvenes hombres y mujeres que nunca habían tenido una oportunidad, que les habían dicho que nunca serían más que su origen. Joaquín se vio reflejado en ellos. Y así, Irondeed tenía algo que nunca antes había tenido, un futuro. Y entonces, una mañana fresca de invierno, Alejandra regresó. Un año después. El centro de formación automotriz Reed se alzaba donde alguna vez estuvo el viejo taller de Joaquín. El lugar ahora era más grande, con equipos de última generación, personal completo y una fila de jóvenes listos para aprender. Joaquín estaba afuera, observando a un grupo de adolescentes trabajar juntos bajo el cofre de un auto viejo, sus risas cortando el aire frío de la mañana. Una SUV negra conocida se detuvo, y Alejandra bajó del vehículo, su padre a su lado. «Veo que has estado ocupado», dijo ella con una sonrisa. Joaquín sonrió con picardía mientras se limpiaba la grasa de las manos. «¿Podrías decir eso?» Don Arturo le entregó una caja de madera pulida, un pequeño regalo para el taller. Joaquín la abrió y soltó un silbido bajo. Herramientas de primera línea, del tipo que jamás habría podido comprar por su cuenta. Por un momento, no supo qué decir. Finalmente, asintió. «Gracias». Alejandra cruzó los brazos. «¿Y ahora qué sigue?» Joaquín miró alrededor, sintiendo de golpe el peso de todo lo que habían construido. Un año atrás era solo un mecánico apenas sobreviviendo, y ahora dirigía algo que realmente importaba. La miró a los ojos y sonrió. Entonces, miró hacia los estudiantes. «Ahora, construimos». Los meses que siguieron fueron un torbellino. El caso por el que Alejandra lo había arriesgado todo destapó un escándalo corporativo, exponiendo a los miembros del consejo que habían estado orquestando el fraude. Langford Holdings fue salvada, y también los empleos de cientos de trabajadores que, sin saberlo, habían estado al borde del desastre. Alejandra, más fuerte que nunca, retomó el control de su empresa con una determinación tan implacable que apareció en los titulares. Pero para Joaquín, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Con el respaldo de don Arturo Langford, su pequeño taller se transformó en algo mucho más grande. El apoyo que había negociado no fue solo un cheque, fue una inversión. Se trajeron equipos, comenzaron las renovaciones, y por primera vez en su vida, Joaquín se encontró al frente de algo que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de construir. La gente llegó, jóvenes, hombres y mujeres que nunca habían tenido una oportunidad, que habían sido etiquetados como casos perdidos, como producto de su entorno. Joaquín se vio reflejado en ellos. Y así, Irondeed tuvo algo que jamás había tenido antes, un futuro. Y entonces, una fresca mañana de invierno, Alejandra regresó.